Retomando el tema de ser discípulos, vemos y estamos analizando a la luz de la palabra la importancia que eso requiere para nuestra vida. Y por eso vamos a leer lo que está en Mateo 28, el verso 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros vemos a la luz de las Escrituras, lo que acabamos de leer, es de que una de las cosas para uno poder ser discípulo es necesario que el maestro esté cerca. Pero no solamente que esté cerca de nosotros, sino que sea alguien que constantemente esté hablando a nuestra vida. Por eso es la importancia de ser discípulo. Y vemos que un discípulo necesita tener dos características muy importantes. Y una de esas características es tener un espíritu enseñable. Y un espíritu enseñable es meramente decir de que su corazón y que su mente esté abierta a recibir el consejo de lo que el maestro o el que le va a estar enseñando experiencias de vida a la luz de la palabra. Y vemos que Jesús, de alguna manera, los discípulos tenían un espíritu enseñable, aunque no lo entendían todo, pero estaban dispuestos a aprender del maestro. Entonces, una de las cosas que vamos a remarcar en este tiempo es esto que se requiere para ser discípulo. Y parte de eso comenzamos con tener un espíritu enseñable. Y también alguien que es discípulo es alguien que va a practicar la obediencia. Alguien que en su día a día está constantemente obedeciendo a lo que la palabra le enseña. Sí, y la expresión de alguien que tiene un espíritu enseñable es lo que hablaba, va a ser la obediencia. Cuando nosotros escuchamos esta palabra obediencia, puede haber cierto rechazo hacia la palabra, porque tal vez tenemos experiencias que nos dijeron muchas veces obedecer. Y en ese contexto, cuando nos decían obedecer, eran tomar acciones o que tomáramos una postura que nos metía a un estado de incomodidad. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Dios sabe qué es lo que es mejor para nuestra vida. Y una de las cosas en la cual yo me canalizo y me posiciono en eso que Dios habló para mi vida es la obediencia. Por eso el espíritu enseñable se va a desarrollar a través de mi capacidad de obedecer. Hay personas que tienen la capacidad de aprender cosas, pero no tienen la actitud para obedecer lo que se les fue enseñado. Y algo que nosotros nos muestra un ejemplo de esto es un deportista. Un deportista, cuando se compromete con una disciplina, tiene que obedecer las enseñanzas de su entrenador, porque el entrenador tiene un rango de conocimiento, tiene una perspectiva de su desarrollo. Entonces le plantea un escenario, le plantea una rutina que él tiene que comprometerse con eso y obedecer para poder ver los resultados. Muchas veces nosotros no hemos visto los resultados por causa que no hemos sido obedientes. Y lo impresionante de esto es que Jesús, nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo, dice la palabra de Dios en hebreo, que Él fue formado en obediencia, que Él aprendió obediencia. Es decir, si Jesús experimentó eso, ¿por qué nosotros no? Es necesario que hoy en día comprendamos que tenemos un llamado a ser discípulos, un llamado a poner por obra, poner en práctica todo lo que Dios nos habló. Y eso va a poner un punto de partida, el ser enseñable y el ser obediente a la palabra de Dios. Una de las cosas que me llamó mucho la atención lo que compartías de el ejemplo de los deportistas. Y una de las cosas que siempre el entrenador, el director técnico, la esquina o el cuerpo técnico siempre tienen una estrategia. Y esa estrategia se va a lograr alcanzar cuando cada integrante del equipo, ya sea el corredor, el boxeador, cada integrante del equipo va a ser clave para alcanzar. Por eso se requiere la obediencia. Y la obediencia va a ser reflejada a través de el corazón con que lo hacemos y la actitud ante lo que nos está enseñando. Y por eso vemos en Mateo 28, verso 20, dice: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, una de las cosas que nos está diciendo es enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, cuando yo guardo algo es que yo lo mantengo. Cuando yo guardo algo es que me pertenece a mí.
Y la enseñanza, una vez que se nos es dada, yo la guardo en mi corazón por causa de que tengo un espíritu enseñable y se hace parte mía. Y cuando eso se vuelve parte mía, va a ser más fácil poder obedecer y accionar en aquello que se nos enseña. Y con eso que decía es importante porque la enseñanza ligada con la obediencia va a producir un proceso de formación en mi vida. Muchas veces podemos tener una expectativa de llegar a alcanzar algo, pero el proceso para llegar a ser discípulo, llegar a alcanzar algo, no es un proceso de la noche a la mañana. Requiere una formación que necesitamos en el carácter, en nuestras emociones, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la obediencia, cuando nosotros obedecemos a las enseñanzas, producen una formación. El deportista que hablábamos la vez pasada, que es amateur, y lo agarra un entrenador y le empieza a enseñar y le empieza a impartir en él y lo lleva de un punto A, de un punto B, de ser amateur a ser campeón. De la misma forma, la obediencia a nosotros nos empieza a formar, se vuelve parte de nosotros la enseñanza, la ponemos por obra, somos formados y miramos, somos más efectivos, tenemos un mayor alcance y tenemos éxito en todo lo que hagamos. Sí, y en este ejemplo que acabas de dar es cuando se nos enseña, nos permite desarrollar aquellas habilidades que estaban dentro de nosotros y por causa de que hacemos caso, descubrimos aquello que estaba dentro de nosotros, pero por una enseñanza que fue recibida en el corazón, hizo una activación y vemos el resultado de ella. Y una de las cosas que tiene que ver mucho con esto de enseñar y guardar lo que se nos enseña, estaba acordando de un amigo que habla inglés y de alguna manera me hizo pensar en la palabra teacher, que nosotros normalmente conocemos, teacher es el profesor o el maestro, pero en sí la palabra teach en inglés es enseñar en español. Entonces, un teacher es aquel que se vuelve el que te enseña. Por eso es importante guardar la enseñanza, porque una vez que nosotros guardamos la enseñanza, la recibimos con un corazón abierto, con una mente abierta y con una actitud, va a permitir que nosotros obedezcamos y la ejecutemos. Y una vez que nosotros la ejecutamos, se nos hace parte nuestra y hay una experiencia de vida que al final nos va a permitir enseñar a otros. Por eso, ser discípulo primeramente tiene que ver con obedecer a la enseñanza para que luego seamos habilitados para, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, podamos enseñar a otros. Por eso la palabra en Mateo dice, id y haced discípulos. Es importante ir y predicar el evangelio, es importante ir y dar las buenas nuevas de Cristo. Pero también es muy importante esas buenas nuevas, ese mensaje de salvación, ese mensaje de Cristo, es importante impartirlos en otros y formar discípulos para que de esa manera nosotros ganemos a nuestra nación y ganemos a nuestra generación. Así que como joven te motivo a que en este tiempo puedas desarrollar en tu corazón y en tu mente esa capacidad de recibir la enseñanza de parte de Dios para tu vida y puedas ser alguien que impacte tu generación, pero también ser alguien que alcance a tu familia, que alcance a tus amistades y que alcance a todo aquel que te encuentre en el caminar de tu vida para formar discípulos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Sí, y solo quisiéramos cerrar con esto. Cuando nosotros miramos la vida de los discípulos, fueron gente que se comprometió con las palabras de Jesús, dieron su vida por eso. Y cuando Primera de Juan narra, dice, lo que nosotros hemos recibido, de eso le hablamos. Hay algo que Dios quiere establecer en tu vida, que tú recibas de Él, pero que también tú seas un depósito de Dios para poder dar a otro. Y que te puedas comprometer con todo lo que Dios está impartiendo a tu vida, con todo lo que Dios quiere formar, pero que tú también te vuelvas una plataforma de bendición para otros y que puedas ser una persona que enseñe y que discipule a otros. Recuerda, somos discípulos de Cristo y Él es el modelo a seguir. Que Dios te bendiga.